En agosto del año 2001, en el corazón rural de Hampshire, Inglaterra, apareció un dibujo grabado en un campo de trigo que desconcertó incluso a los científicos más escépticos. No era un simple círculo ni una figura geométrica como los habituales crop circles. Era un mensaje codificado en el mismo formato que la humanidad había enviado al espacio casi 30 años antes. Para entender lo que ocurrió en Chilbolton, hay que retroceder a 1974. Ese año, desde el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, la NASA transmitió una señal de radio hacia el cúmulo estelar M13, a más de 25.000 años luz de distancia. Era un experimento simbólico, un saludo al cosmos, una prueba de que sabíamos hablar en lenguaje universal, el lenguaje de la matemática y la ciencia. El mensaje de Arecibo estaba compuesto por 1679 bits, que al ordenarse formaban una imagen. La estructura del ADN humano, la silueta de un hombre, los números atómicos de los elementos esenciales para la vida y la ubicación del planeta Tierra en el sistema solar. Una carta de presentación cósmica, escrita en código binario. 27 años después, alguien o algo respondió. Si te fascinan las historias donde la ciencia y el misterio se encuentran, suscríbete a Documentales del Misterio. Cada semana exploramos los mensajes que el universo podría estar enviándonos. El 20 de agosto de 2001, los trabajadores del Observatorio Meteorológico de Chilbolton, en el sur de Inglaterra, descubrieron una figura gigantesca formada en el trigo durante la noche. Desde el aire se distinguía con claridad un rectángulo de puntos y líneas que imitaba casi a la perfección el mensaje original de Arecibo. Pero había diferencias, y esas diferencias cambiaban todo. En el código aparecían 3 modificaciones principales. Primero, la figura humana había sido reemplazada por una figura con cabeza grande y cuerpo pequeño, una silueta similar a la de un ser humanoide. Segundo, la composición del ADN tenía una cadena adicional, imposible según la biología terrestre. Parecía sugerir una estructura genética distinta, quizás híbrida. Y tercero, el sistema solar mostraba el mismo orden que el nuestro, excepto por un detalle inquietante. El planeta destacado ya no era la Tierra, sino Marte. Al principio se pensó que era una broma, pero los análisis del campo indicaron que las plantas no estaban cortadas ni aplastadas, sino dobladas suavemente mediante una fuente de calor desconocida. Los nodos del trigo mostraban signos de expansión celular, como si algo los hubiera calentado desde dentro. 2 días después, a apenas 200 metros del primer dibujo, apareció otro. El rostro de un ser con grandes ojos y expresión neutra, construido con la misma técnica. Era como si el mensaje y el remitente hubieran llegado juntos. Los medios británicos reportaron la noticia, pero pronto el caso desapareció de las portadas. El gobierno no hizo comentarios. Los científicos de la Agencia Espacial Europea calificaron el fenómeno como curioso pero irrelevante. Y poco a poco, el misterio fue archivado como una anécdota más del folclore moderno. Pero algunos investigadores no quedaron conformes. El físico y criptoanalista Paul Vigay, uno de los primeros en analizar la figura, declaró: «He estudiado formaciones durante más de 10 años y nunca vi algo tan preciso. No hay errores de simetría, no hay trazos humanos. Es como si el código hubiera sido impreso desde el aire». Vigay murió en circunstancias extrañas 8 años después, en 2009. Su cuerpo fue hallado flotando en el mar, cerca de Portsmouth. La causa oficial fue ahogamiento accidental. Pero su último correo enviado a un colega decía: «He encontrado algo en las imágenes de Chilbolton que no debería estar allí». Si disfrutas de los relatos donde la realidad y lo imposible se cruzan, suscríbete a Documentales del Misterio. Aquí revelamos los enigmas que la ciencia aún no se atreve a explicar. Desde entonces, varios estudios independientes han intentado reproducir la señal de Arecibo en el espacio y descartar una posible coincidencia. Sin embargo, el patrón de Chilbolton sigue siendo matemáticamente coherente. No es un diseño aleatorio. Cada bit encaja con la estructura del mensaje original, pero modificado con precisión.
como si el remitente entendiera perfectamente el idioma con el que le hablamos. En los años siguientes, aparecieron figuras similares en otras zonas de Inglaterra, pero ninguna con el mismo nivel de detalle ni relación directa con un mensaje codificado. Hasta hoy, nadie ha podido demostrar cómo se hizo. Algunos creen que se trató de un fraude elaborado por artistas anónimos. Otros, que fue una demostración tecnológica de alguna agencia secreta para probar microondas o armas de energía dirigida. Y los más audaces piensan que el mensaje fue real. Una respuesta enviada no desde el espacio, sino desde aquí. Porque si el mensaje original tardaría más de 25.000 años en llegar a su destino, ¿cómo pudo haber una respuesta tan rápida? Tal vez quien respondió no estaba en otro sistema estelar, sino más cerca, mucho más cerca. Las coordenadas del campo de Chilbolton apuntan a una zona donde, curiosamente, se registran interferencias electromagnéticas inusuales. Y varios testigos aseguran que, durante esa semana, los equipos de radar de la base aérea cercana experimentaron fallas masivas. En la última década, científicos de la Universidad de Oxford revisaron el caso en un estudio sobre comunicación simbólica. Conclusión: si el mensaje de Chilbolton fue una broma, fue realizado con recursos tecnológicos fuera del alcance civil. Hoy, más de 20 años después, el campo sigue siendo visitado por curiosos, investigadores y creyentes. El trigo crece, los años pasan, pero el patrón permanece grabado en la memoria de quienes lo vieron. Un recordatorio silencioso de que, quizá, no estábamos solos cuando enviamos aquel mensaje al cielo. Y si la señal que enviamos fue escuchada, tal vez la verdadera pregunta no sea quién respondió, sino cuándo lo hizo.